Cuando era chico, odiaba a mi madre por encerrarme en el sótano. Pensaba que lo hacía por crueldad, pero una noche me animé a pegar la oreja a la puerta y escuché lo mismo que ella escuchaba arriba. Desde entonces, ya no sé quién me protegía de quién. Siempre supe que este recuerdo terminaría por contarse. No para aliviarme, no creo que eso sea posible. Es como drenar un veneno. No cura la herida, pero evita que se pudra por dentro del todo. Y esta es la herida original. Mi madre me encerraba en el sótano cuando era niño. No era un castigo esporádico, era un ritual. Ocurría siempre al anochecer, todos los días. Sin falta, el momento exacto variaba. Dependía de... Bueno, luego lo entendí. Pero la mecánica era siempre la misma. Yo podía estar jugando en el suelo del salón, o mirando la tele, o ya en pijama, y entonces ella se quedaba quieta. Se petrificaba. No era que se quedara pensativa. Era como si alguien le hubiera desconectado los músculos. La veía de reojo y un escalofrío me recorría la espalda. Sabía lo que venía después. Dejaba lo que estuviera haciendo. Su rostro, normalmente cansado, se vaciaba por completo. No había enfado ni irritación, era algo peor, una ausencia total. Se acercaba a mí sin decir palabra. Su mano, siempre fría, me cogía del brazo con una fuerza que no parecía suya. No era un agarre de madre, era un apresamiento. Vamos, decía. Era la única palabra. Un susurro seco, sin inflexión. Y yo luchaba al principio. Claro que luchaba. Pataleaba, me soltaba, gritaba que no, que por favor, pero era inútil. Su fuerza era antinatural en esos momentos. Me arrastraba por el pasillo hacia la puerta que siempre estaba cerrada con llave, la puerta del sótano. Esa puerta era de madera maciza, pesada, pintada de un verde oscuro que se estaba descascarillando. El pomo era de latón viejo, siempre frío al tacto. Y sobre todo, olía a humedad, a tierra húmeda, a algo rancio que se te metía en la garganta. Cuando ella abría la puerta, ese olor salía como una exhalación golpeándote en la cara. Esa bocanada de aire frío y podrido era la antesala de mi prisión. El sótano. No era un lugar para guardar trastos viejos. No. Era solo eso, un hoyo bajo la casa. No tenía luz eléctrica. Mi madre encendía una lámpara de queroseno que colgaba de una viga baja, justo al pie de las escaleras. La luz que proyectaba era amarillenta parpadeante, creaba sombras que se movían de forma errática como cosas vivas. Las escaleras crujían. Cada uno de los 12 peldaños tenía su propio gemido de madera podrida bajo nuestros pies. Cric, crac, cric. Era la banda sonora de mi miedo. Ella me llevaba abajo siempre con esa misma frialdad de autómata. El aire se volvía más denso, más frío, con cada paso que bajábamos. El olor a tierra se intensificaba mezclado con el acre del queroseno. Abajo, el suelo era de tierra apisonada, húmeda, siempre húmeda. Si te quedabas quieto, la humedad te calaba los calcetines. Había algunas estanterías vacías, llenas de telarañas que brillaban con la tenue luz. En un rincón, una pila de sacos de yute, probablemente llenos de patatas o algo así, pero que en la penumbra parecían cuerpos amontonados. Y en el centro, una manta vieja y gruesa. Ese era mi sitio, mi celda. Ella me soltaba, me señalaba la manta. Quédate aquí, no hagas ruido. Su voz era un eco hueco en aquel espacio cerrado. Luego subía las escaleras, yo la veía ascender, su figura recortándose contra la luz tenue del pasillo de arriba. Y entonces el sonido que aún me despierta sudando. El clank metálico de la cerradura de la puerta al girar la llave, seguido del clic definitivo. Ese sonido significaba que estaba atrapado, que pasaría allí las siguientes horas, solo en la oscuridad casi total, con solo el parpadeo de la lámpara de queroseno que ella dejaba encendida a veces. Porque a veces, minutos después de encerrarme, la lámpara se apagaba. No sé cómo lo hacía. Desde arriba, supongo. Un mecanismo, una cuerda. Pero de repente, la luz se iba y la oscuridad era absoluta. No era una oscuridad normal. Era una cosa palpable, pesada, que te oprimía el pecho. No podías ver tu propia mano frente a la cara. Y el silencio no era un silencio vacío. Estaba lleno de sonidos, pequeños ruidos, el crujir de la madera de la casa, el goteo lejano de una tubería, el susurro de la tierra, o quizás no era la tierra. Quizás eran cosas que se movían en la oscuridad. En aquel entonces estaba seguro de que sí. Pasaba el tiempo acurrucado en la manta, temblando, el frío se te metía en los huesos.
Rezaba para que amaneciera, rezaba para que ella viniera a buscarme, pero cuando lo hacía al amanecer siempre parecía diferente, agotada, demacrada, como si ella también hubiera pasado la noche en vela. Me abría la puerta, su rostro recuperaba algo de su expresión normal, pero sus ojos evitaban los míos. Vamos, hijo. Ya pasó. No me abrazaba. Rara vez me tocaba. Era como si ambos supiéramos que había ocurrido algo vergonzoso, algo que no debía mencionarse. Así fue durante años, desde que tengo uso de razón hasta los 11, quizá 12. El odio se fue acumulando en mí como una costra. La odiaba con una intensidad que me quemaba por dentro. Pensaba que era una mujer cruel, una monstruo que disfrutaba de mi tormento. Fantaseaba con escapar, con denunciarla, con que alguien viniera a rescatarme. Pero nunca llegaba nadie. Vivíamos lejos, en una casa aislada en las afueras del pueblo. No teníamos visitas. Ella se encargaba de eso. Pero una noche todo cambió. Tendría unos 12 años. Era una noche de tormenta. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas de la casa. La lluvia golpeaba el tejado como una ráfaga de balas. Mi madre estaba más tensa de lo habitual. Se movía de un lado a otro, mirando por las ventanas, sobresaltándose con cada trueno. Yo ya sabía lo que eso significaba. La hora se acercaba. Cuando me cogió del brazo, su mano estaba helada, pero no por la frialdad habitual. Estaba sudorosa, temblaba ligeramente. Me arrastró hacia la puerta del sótano con más brusquedad de la común. Al abrirla, el olor a humedad era más penetrante que nunca, como si la tormenta hubiera empapado la tierra de abajo. Bajamos las escaleras. Cric, crac, cric. Los peldaños gemían más fuerte, como si protestaran por la humedad. Me dejó en la manta. Su mirada fue diferente esa noche. Por un instante, fugaz, creí ver algo en sus ojos. No era crueldad, era miedo. Un miedo profundo, desesperado, pero se fue tan rápido como vino. Quédate aquí. No hagas ningún ruido, susurró, con una urgencia que no había tenido antes. Subió las escaleras corriendo, casi tropezando. La puerta se cerró. El clonk de la cerradura. El clic. Me quedé solo, acurrucado, escuchando el estruendo de la tormenta amortiguado por el suelo de arriba. La lámpara de queroseno seguía encendida, proyectando sombras danzantes y grotescas en las paredes de tierra. Por alguna razón esa noche no la apagó. El tiempo pasó. 1 hora, quizás 2, temblando, con el sonido de la lluvia como telón de fondo. Pero entonces la tormenta amainó un poco. La lluvia se convirtió en un persistente chaparreo, el viento en un lamento más bajo. Y en ese relativo silencio empecé a oírlo. No era un sonido nuevo. Era un sonido que siempre había estado ahí, arriba, mezclado con los ruidos diurnos de la casa o enmascarado por la noche. Pero esa noche, en un momento de calma, lo percibí con una claridad aterradora. Eran pasos. No eran los pasos de mi madre. Ella caminaba ligera, casi deslizándose. Estos pasos eran pesados, muy pesados. Un arrastre, pausa, arrastre, como si algo o alguien con un peso enorme se moviese por la casa con dificultad. Iban acompañados de un sonido bajo, gutural. No era un gruñido, ni una voz. Era como un rumor, un zumbido profundo que vibraba a través de las vigas del suelo, un sonido que sentías en los dientes más que lo oías con los oídos. Me quedé paralizado. El miedo se transformó en algo nuevo. Ya no era solo el miedo a la oscuridad, al encierro. Era un miedo concreto dirigido hacia lo que había arriba. ¿Era eso por lo que me encerraba? ¿Había alguien más en la casa? ¿Un intruso? Pero no, los pasos sonaban familiares, como si pertenecieran al lugar. La curiosidad, un impulso estúpido y peligroso, empezó a brotar a través del pánico. Tenía que saberlo. Tenía que ver, o al menos oír, qué era eso. Me levanté de la manta con mucho cuidado. La tierra del suelo crujió bajo mis pies. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando a que los pasos de arriba continuaran. Lo hicieron. Arrastre, pausa, arrastre. Me acerqué a las escaleras. Eran mi punto más cercano al mundo de arriba. La puerta estaba arriba, sellada, pero quizás, si me acercaba lo suficiente, avancé con lentitud, agarrándome a la pared fría y húmeda para no hacer ruido. Cada crujido de la madera bajo mis pies me parecía un disparo. Subí los 12 peldaños de uno en uno, tardando una eternidad. El sonido de arriba era más claro ahora. Los pasos pesados, el zumbido grave, y algo más, un golpeteo rítmico, metálico, no sabía qué era. Llegué a la parte superior de la escalera. La puerta estaba justo delante de mí. Era aún más maciza de lo que recordaba de cerca. La pintura verde se descascarillaba en grandes trozos.
Y entonces me di cuenta de algo. En la parte inferior de la puerta, justo donde encajaba con el marco, había una rendija, una grieta delgada y regular de no más de 1 centímetro de alto. Por allí entraba un delgado hilo de luz tenue del pasillo. Y lo más importante, por allí entraba el sonido. Me arrodillé en el peldaño superior que crujió amenazadoramente. Me agaché, pegué la oreja a la rendija y contuve la respiración. El sonido se amplificó de inmediato. Los pasos eran cercanos, justo al otro lado de la puerta en el pasillo. El arrastre era ahora claramente el sonido de algo pesado siendo desplazado por el suelo de madera. El zumbido grave era más intenso, una vibración que resonaba en mi cráneo. Y el golpeteo metálico era un sonido seco como de 2 piezas de metal chocando entre sí de forma irregular. Y entonces lo oí. Oí la voz de mi madre. Era un susurro desgarrado, lleno de un pánico que me heló la sangre. No, por favor, no esta noche. Él no está, te lo prometo. Él no está. ¿De quién hablaba? ¿De mí? Estaba mintiendo para protegerme. Pero su voz era la voz de alguien a punto de quebrarse. La respuesta no fue una voz. Fue el sonido. El zumbido grave se elevó de tono, convirtiéndose en una especie de chirrido agudo, estridente, que me hizo apretar los dientes. Era un sonido de irritación, de enfado. Los pasos se aceleraron. Arrastre, arrastre, arrastre. Se alejaron un poco por el pasillo hacia el salón. Oí a mi madre sollozar, un sollozo ahogado de terror absoluto. Luego sus pasos, rápidos y ligeros, siguiendo a esa cosa. Pegué aún más la oreja a la rendija, hasta que me dolía el cartílago. El corazón me martillaba en el pecho tan fuerte que temía que se oyera al otro lado de la puerta. La atmósfera en el pequeño rellano de la escalera se había vuelto opresiva. El aire era viejo, viciado, y cada aspiración me llenaba los pulmones del olor a polvo, humedad y a algo más. Un olor leve, casi imperceptible, que bajaba por la rendija. Un olor dulzón como a carne pasada, mezclado con el aroma metálico de la sangre seca y el ozono de la tormenta. Era un olor nauseabundo que se te pegaba al paladar. Los sonidos desde el salón se intensificaron. Oí un mueble volcarse con un estruendo sordo. El chirrido agudo sonó de nuevo, más fuerte, seguido de un golpe seco como el de un cuerpo golpeando contra la pared. Mi madre gritó, un grito corto sofocado de inmediato. Lo siento, lloriqueaba. No volverá a pasar. Cálmate, por favor, cálmate. ¿A quién le rogaba así? ¿Qué era esa cosa con la que vivíamos? Mi odio hacia ella comenzó a resquebrajarse, reemplazado por un horror nuevo, más profundo. Ella no me encerraba por crueldad. Me encerraba para esconderme. El arrastre de pasos volvió hacia el pasillo. Se acercaban a la puerta del sótano. Me eché hacia atrás, aterrorizado, apretándome contra la pared de la escalera, deseando ser invisible. La cosa se detuvo justo al otro lado de la puerta. Podía sentir su presencia. Una frialdad intensa emanaba de la madera. El olor a podredumbre se hizo más fuerte, haciendo que me lagrimearan los ojos. El zumbido grave regresó, un rum bajo y constante que parecía decir algo, como un mantra retorcido en un lenguaje que no era humano. Sentí una presión en los oídos como si estuviera descendiendo a gran profundidad. Luego oí el sonido más terrorífico de todos. Un sonido que no he podido borrar de mi memoria ni un solo día de mi vida. Fue un raspado, lento, deliberado. Como si algo duro y afilado se deslizara sobre la superficie de la puerta, justo al nivel de mi cara. Cesé una uña larga, una garra, recorriendo la madera de arriba abajo. Siguió el contorno de la puerta como inspeccionándola, buscando un punto débil, una manera de entrar. Sí. Clac. Se detuvo justo en la cerradura. Oí el roce del metal contra el metal. La cosa estaba tocando la cerradura, jugueteando con ella. Mi madre gritó desde el salón, su voz era un hilo de desesperación. No, la puerta está cerrada, está vacío, no hay nada ahí. El chirrido agudo estalló de nuevo, un sonido de furia pura. Golpeó la puerta, no fue un golpe de puño. Fue un impacto masivo, como si un peso enorme hubiera chocado contra la madera. La puerta tembló en su marco y una lluvia de polvo y trocitos de pintura verde cayó sobre mí. El gozne superior emitió un quejido agudo como a punto de ceder. Me oriné. No pude evitarlo. El calor de la orina empapó mi pijama, contrastando con el frío glacial que sentía por dentro. Me encogí en la escalera, temblando sin control, seguro de que aquella cosa iba a derribar la puerta de un momento a otro y que yo vería por fin lo que había estado al otro lado toda mi vida. Pero entonces el sonido cesó. La presión en mis oídos desapareció.
El olor a podredumbre se diluyó un poco. Oí el arrastre de los pasos alejándose por el pasillo, hacia la parte trasera de la casa. Luego, silencio. Un silencio pesado cargado de ecos de violencia. Permanecí acurrucado en la escalera, incapaz de moverme durante lo que pareció una eternidad. No oía nada más que el latido de mi propia sangre en los oídos. Finalmente oí los pasos de mi madre, lentos, arrastrados. Se acercó a la puerta del sótano. No dijo nada, solo se quedó allí, al otro lado. Podía sentir su respiración entrecortada, sus sollozos silenciosos. Pasaron horas. La luz del amanecer empezó a filtrarse por la rendija, un gris pálido que sustituyó a la amarillenta luz de la bombilla del pasillo. Entonces, y solo entonces, la llave giró en la cerradura. El clunk sonó débil, gastado. La puerta se abrió. Mi madre estaba allí, pero no la reconocí. Parecía 20 años mayor. Tenía el rostro pálido como la cera, con profundas ojeras moradas. Su labio estaba partido y sangraba. Su ropa estaba desgarrada en un hombro. Me miró, y sus ojos estaban vacíos, como los de un animal atrapado en una trampa después de una larga lucha. No había alivio en su mirada, solo un agotamiento infinito y un dolor que me taladró. «Sube», dijo, con una voz ronca, quebrada. Bajé las escaleras tambaleándome con las piernas entumecidas. Al pasar a su lado evitó tocarme. Olía a sudor y a miedo. Y también débilmente a ese olor dulzón y metálico que había percibido durante la noche. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche, ni de ninguna otra. El ritual continuó. Todas las noches la puerta del sótano se cerraba con llave, pero ya no la odiaba. El odio se había transformado en otra cosa, en una comprensión enfermiza, en una complicidad envenenada. Ya no sé quién me protegía de quién. Esa es la pregunta que me ha perseguido todos estos años. ¿Me encerraba para protegerme de eso que me rodeaba por la casa? ¿O me encerraba para proteger a eso de mí? Para que yo no viera, no supiera lo que éramos, o lo que ella había traído a nuestra casa. La mirada de esa mañana no era la mirada de una protectora. Era la mirada de una carcelera que también está prisionera. Y tal vez, solo tal vez, la cosa del sótano no era el monstruo. Quizás el monstruo era la llave, y la cerradura, y el silencio. Ya es la confesión. No hay un final feliz, no hay una respuesta clara. Solo hay una puerta verde y descascarillada, y el sonido de algo arrastrándose en la oscuridad, esperando a que anochezca. Siempre esperando. Esa noche no fue el final, fue el principio de una comprensión diferente, mucho más fría, la convivencia con el secreto. A partir de entonces, las noches en el sótano fueron distintas. Ya no era solo el miedo a la oscuridad o a lo imaginario, era el miedo a lo real, a lo que sabía que estaba arriba, moviéndose, respirando. Cada arrastre, cada chirrido que lograba filtrarse por la rendija de la puerta era una confirmación. No estaba solo en mi encierro, formaba parte de un ecosistema de terror del que mi madre era la guardiana. Mi actitud hacia ella se volvió ambivalente, una mezcla de lástima y de un resentimiento sordo más profundo que el odio anterior. La odiaba por someterme a eso, pero una parte de mí, la parte que había oído su voz quebrada, suplicando, entendía que ella también estaba atrapada. Nos mirábamos durante el día, y era como si una capa de vidrio opaco se interpusiera entre nosotros. Comíamos en silencio. Ella me preguntaba por la escuela con una voz plana, y yo respondía con monosílabos. La casa de día era un escenario, y los dos éramos actores mediocres representando una normalidad que se desmoronaba al caer el sol. Recuerdo una tarde, tal vez un año después de la noche de la tormenta. Estábamos en la cocina. Ella estaba fregando un plato, yo haciendo deberes en la mesa. De repente, sin mediar palabra, se giró y me miró. Sus manos aún estaban enjabonadas. «Tienes que prometerme algo», dijo. Su voz era un hilo tenso. Si alguna vez no bajo a abrirte por la mañana. Si pasa algo, no salgas, no subas. Espera hasta que sea de día de verdad. Hasta que el sol esté alto». Sus ojos suplicaban una confirmación que yo no estaba dispuesto a dar. Solo la miré sin asentir, sin negar. Ella insistió con desesperación: «Prométemelo». «¿Por qué?». Logré articular. Era la primera vez que cuestionaba abiertamente el ritual. El miedo en sus ojos se intensificó. Miró hacia la puerta del pasillo como si temiera que la sola mención pudiera atraer la atención de ello. «Porque las cosas son diferentes de día», susurró. «El sol lo calma, lo debilita, pero al anochecer,
se despierta. Y si no estoy yo para distraerlo, vendrá por lo que hay en la casa. Por ti, distraerlo. Esa palabra se me quedó grabada a fuego. Confirmaba todo. Yo era el objetivo. Ella era el cebo. O la celadora. O ambas cosas. La progresión fue lenta, pero inevitable. Con la adolescencia llegó una rabia contenida que empezó a pudrirse. Ya no tenía miedo de la misma manera. El miedo agudo se transformó en una ansiedad constante, en una furia impotente. El sótano ya no me aterrorizaba, me enfurecía. El olor a humedad me provocaba náuseas de rabia. El sonido de la cerradura hacía que mis puños se apretaran hasta que los nudillos palidecían. Empecé a desobedecer las reglas no escritas. Dentro del sótano, por supuesto. Era mi pequeño campo de batalla. Dejé de quedarme acurrucado en la manta. Recorría el perímetro de mi prisión tocando las paredes frías y húmedas. Una vez encontré un clavo viejo y oxidado, medio enterrado en la tierra cerca de una de las estanterías. Lo desenterré y, con una determinación sombría, me pasé varias noches rayando la pared. Junto a las escaleras no eran palabras, eran marcas. Rayas para contar los días, aunque había perdido la cuenta hacía años. Era una forma de reafirmar que yo todavía estaba allí, que no me habían borrado del todo. Pero la verdadera rebelión llegó con una idea mucho más peligrosa. Si no podía salir, al menos podría ver de verdad. La rendija bajo la puerta solo me permitía oír y percibir olores. Necesitaba una ventana, un ojo de la cerradura, y se me ocurrió cómo. En el sótano, en el rincón más alejado, donde las sombras eran más espesas, incluso con la lámpara encendida, había una pequeña pila de ladrillos viejos, sobrantes de alguna reforma olvidada. Y entre ellos, casi oculta, una tabla suelta en el techo. El techo del sótano no era más que el suelo de la planta baja, compuesto por vigas de madera y tablones. Ese tablón en particular parecía más fino, mal encajado. Durante semanas, en mis exploraciones nocturnas, me obsesioné con él. Trabajé en silencio, con el clavo oxidado, raspando la madera podrida alrededor de los clavos que lo sujetaban. Fue un trabajo de meses, de paciencia infinita. Cada noche raspaba un poco más. Cada chirrido de la madera bajo mi herramienta improvisada me hacía detenerme, el corazón en un puño, escuchando si los sonidos de arriba cambiaban, si algo notaba mi intrusión. Finalmente, una noche lo logré. Los clavos estaban lo suficientemente flojos. Con un esfuerzo titánico y haciendo crujir la madera de una manera que me pareció ensordecedora, logré desprender el tablón. Se abrió una pequeña abertura, no más grande que mi mano, que daba a la oscuridad del espacio bajo el suelo de la planta baja. No era una vista directa, pero era un acceso. Por allí subían todos los sonidos de la casa con una claridad aterradora. Y lo que era más importante, por algunas juntas entre las tablas del suelo de arriba, se filtraban hilos de luz. Aguanté la respiración, pegué el ojo a la abertura. Mi ángulo de visión era limitado. Solo podía ver una franja del pasillo de arriba, justo frente a la puerta de mi habitación. Pero era suficiente. Era más de lo que había tenido en toda mi vida. Esperé. Esa noche mi madre me había encerrado más temprano de lo habitual. Estaba especialmente nerviosa, moviéndose de un lado a otro incluso antes de llevarme al sótano. La tormenta de la primera vez se repetía, el viento volvía a aullar. Parecía ser el detonante. Los sonidos empezaron, los pasos arrastrados. El zumbido. Esta vez, al tener el oído pegado directamente a la estructura de la casa, el zumbido no era solo un sonido, era una vibración que recorría toda la madera, un latido bajo mis manos. Oí a mi madre hablar, su voz temblorosa, pero las palabras eran indistinguibles desde mi nuevo escondite. Y entonces, lo vi. Una sombra se proyectó en la franja de pasillo que yo podía vislumbrar. No era la sombra de mi madre, esbelta y familiar. Esta era enorme y deforme. Se movía de manera irregular, oscilante. No proyectaba una forma definida. Era una mancha de oscuridad que se alargaba y se contraía como si no tuviera una anatomía fija. Por un instante, cuando pasó justo por delante de una de las rendijas de luz, vi algo, no una silueta, sino la ausencia de ella. Era como si la luz se curvara a su alrededor, como si el aire mismo se espesara para formar una masa informe y grotesca. Y en el borde de esa masa distinguí lo que parecían ser apéndices. No brazos ni piernas, sino protuberancias que se movían de manera independiente, golpeando el suelo con ese sonido de arrastre que me era tan familiar. Fue solo un vistazo de un segundo, pero fue suficiente para confirmar que no era humano, que nunca lo había sido. La sombra pasó de largo. Oí un golpe sordo en la puerta de mi habitación, seguido de un chirrido agudo que hizo que me estremeciera. Estaba buscándome a mí. Mi madre gritó algo, y la sombra se alejó de mi campo de visión, arrastrándose hacia el salón. Permanecí allí, con el ojo pegado al agujero, temblando de pies a cabeza,
hasta que el amanecer gris filtró su luz a través de las juntas del suelo. La revelación no me había liberado. Me había encadenado aún más a la realidad de mi situación, no había duda. Lo que fuera que habitaba la casa era una presencia física, tangible, y su objetivo era yo. Mi madre era, en el mejor de los casos, un escudo defectuoso. A partir de ese día, algo se quebró dentro de mí para siempre. La pasividad del niño aterrorizado fue reemplazada por la paranoia calculadora del adolescente que sabe que está siendo cazado. Empecé a planear. No un escape inmediato, eso era imposible, sino una defensa, una manera de saber, de predecir. El agujero en el techo del sótano se convirtió en mi puesto de vigilancia. Aprendí a correlacionar los sonidos con los movimientos de la sombra. Aprendí que los días de tormenta eran los peores, los más activos. Aprendí que mi madre, después de una noche particularmente mala, amanecía con más magulladuras y que pasaba días enteros casi sin hablar, como si recuperara fuerzas. La casa ya no era un hogar, era un campo de batalla. Y yo, encerrado cada noche en el sótano, era un prisionero de guerra que se preparaba lentamente para su último y único movimiento posible, la confrontación, pero no con la sombra. Eso lo sabía imposible. La confrontación sería con mi madre, con la guardiana, con la única persona que tenía las llaves de mi celda y quizás las respuestas a lo que éramos. El clímax, el verdadero, no fue la noche que escuché, fue la noche que decidí que ya no podía seguir escuchando.